¿Has escuchado hablar acerca del telescopio Euclid? En el inmenso universo de la exploración espacial, este instrumento revolucionario representa una ventana hacia los misterios más profundos del cosmos. Bienvenidos a un nuevo video donde exploraremos los detalles y las extraordinarias capacidades de este telescopio espacial que está cambiando nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. El telescopio Euclid es una misión espacial de la Agencia Espacial Europea. Su objetivo es mejorar la comprensión sobre la energía y la materia oscura, midiendo con precisión la aceleración del universo. Recibe su nombre en inglés en honor al matemático griego Euclides, que vivió hacia el año 300 a.C. y es también conocido como el padre de la geometría. La sonda explorará la historia de la expansión del universo y la formación de estructuras cósmicas a través de las medidas del corrimiento del rojo de las galaxias, remontándose en sus observaciones a un equivalente de 10.000 millones de años en el pasado. La relación entre la forma de las galaxias y su correspondiente corrimiento al rojo proveerá información sobre cómo la energía oscura contribuye a la cada vez mayor aceleración del universo. ¿Cómo funciona este telescopio? Los métodos empleados por el mismo utilizan el efecto provocado por las lentes gravitacionales y las distancias galácticas mediante espectroscopia. Los lentes gravitacionales se producen por el desvío de la luz causada por la curvatura del espacio-tiempo, debido a la presencia de materia. La luz emitida por galaxias se desvía al pasar por zonas con grandes concentraciones de materia, alterando la imagen final recibida en la Tierra. Esta materia se compone parcialmente de galaxias visibles, pero la mayor parte es materia oscura. Midiendo la deformación de la forma de las galaxias se puede deducir la cantidad de materia oscura presente en la trayectoria de los rayos de luz, permitiendo deducir cómo ésta se distribuye en el universo. Por otro lado, las medidas espectroscópicas determinarán el corrimiento rojo de las galaxias, permitiéndose determinar su distancia usando la ley de Hubble. Esto permitirá reconstruir la distribución tridimensional de las galaxias en el universo. La combinación de estos datos permitirá calcular simultáneamente la distribución de materia oscura y galaxias, y también cómo cambian estas propiedades conforme la sonda mira más atrás en el tiempo, es decir, a galaxias más lejanas. Las dimensiones de la sonda son 4,7 metros de altura y 3,7 de diámetro, con una masa de 1,96 toneladas. Contiene un telescopio Korsch con un espejo principal de 1,2 metros de diámetro, cubriendo un área de 0,5 grados cuadrados. Un consorcio internacional suministró sensores para la luz visible y para el infrarrojo, lo que proveen información sobre las propiedades de las galaxias. La sonda incluye paneles solares para proporcionar energía y estabilizar la orientación del telescopio con una precisión de más de 35 miliarcor-segundos. También está térmicamente aislada para no perturbar el alineamiento óptico. El sistema de telecomunicaciones es capaz de transferir 850 gigabits diarios y mandar datos científicos a 55 megabits por segundo durante 4 horas al día. Estos datos son recibidos por la Estación del Seguimiento de Satélites de Espacio Profundo de Cebreros, ubicada en España. Cuando el telescopio es visible desde la Tierra, la capacidad de almacenamiento de la sonda es de al menos 300 gigabytes. Durante la misión de al menos 6 años, Euclid observará unos 15.000 grados cuadrados, lo que equivale a una tercera parte del cielo extragaláctico, es decir, el cielo al lado contrario de la Vía Láctea. Se observarán alrededor de 10.000 millones de objetos astronómicos, de los que se medirán las deformaciones gravitacionales de 1.000 millones de ellos con una precisión 50 veces mayor de lo que es posible hoy en día, solo con telescopios terrestres, claro. Con su gran cobertura del cielo y su catálogo de miles de millones de estrellas y galaxias, el valor científico de los datos obtenidos por la misión sobrepasa todo lo que se conoce hasta hoy en día. Esta base de datos proveerá a la comunidad astronómica con abundante información para las futuras misiones. El telescopio Euclid fue lanzado en el julio del año 2023 a una órbita de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.
Para sus primeras imágenes científicas, el telescopio observó el cúmulo de Perseo y sus 1000 galaxias, así como más de 100.000 galaxias lejanas adicionales en el fondo, muchas de las cuales nunca se habían visto. El cúmulo galáctico, uno de los más inmensos conocidos en el universo, se encuentra a 240 millones de años luz de la Tierra. La imagen de Euclid del cúmulo es la primera que capta con tanto detalle tantas galaxias en su interior. La cartografía de las formas y la distribución de las galaxias en el cosmos puede ayudar a los astrónomos a comprender mejor la estructura del universo. El telescopio también observó la galaxia espiral IC 342, apodada la galaxia oculta, porque se oculta tras el polvo, gas y estrellas. Euclid obtuvo nuevos detalles sobre las estrellas de esta galaxia similar a nuestra Vía Láctea utilizando luz infrarroja. Euclid es actualmente el único telescopio que puede ver la totalidad de un cúmulo globular masivo, en una sola observación, distinguiendo al mismo tiempo cuántas estrellas existen en su interior. El telescopio también obtuvo una vista panorámica muy detallada de la emblemática nebulosa Cabeza de Caballo, que forma parte de la constelación de Orión. La nebulosa, una enorme nube de gas y polvo que sirve de vivero a estrellas recién nacidas, podría contener también planetas jóvenes apenas visibles. Recordemos que el objetivo principal de la misión Euclid es observar la materia y la energía oscura y crear el mayor y más preciso mapa tridimensional del universo, desentrañar la verdadera naturaleza de la energía y la materia oscura podría ayudar a los astrónomos a comprender de qué está hecho el universo, cómo ha cambiado su expansión a lo largo del tiempo y si la gravedad es más compleja de lo que parece. Tanto la materia oscura como la energía oscura desempeñan también un papel en la distribución y el movimiento de objetos, como galaxias y estrellas a través del cosmos. A medida que la misión avanza, podemos anticipar que las revelaciones del telescopio Euclid desatarán nuevas preguntas para los científicos y exploradores del espacio. La colaboración internacional que ha hecho posible este logro resalta la capacidad de la humanidad para unirse en la búsqueda del conocimiento, trascendiendo fronteras y desafiando los límites de lo que creemos posible. En última instancia, el telescopio Euclid representa no solo un hito en la exploración espacial, sino también un testimonio de la insaciable curiosidad humana que impulsa la continua expansión de nuestro entendimiento del universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, ya que nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.